Buenos días, se me oye así. Bueno, soy Alberto Santos, director editorial de Imágica Ediciones. Bueno, es un auténtico placer volver aquí a Celsius. Yo diría que es uno de los eventos más importantes de España, o si no el más importante, y empieza a colocarse entre los más importantes de Europa, dentro de los eventos de ciencia ficción, de fantasía, de terror. Y sobre todo, yo cuando llego aquí encuentro una fuerza impresionante. Cada vez somos más editores españoles, más autores españoles, que tenemos la fuerza suficiente como para que el género, lo que nos entusiasma, la ciencia ficción, la fantasía, el terror y todo aquello que nos entusiasma, sea algo que se mantiene de forma permanente. Yo recuerdo cuando empezaba, estábamos hablando de finales de los 70 y los años 80, el género de ciencia ficción, que entonces existía, porque la fantasía todavía no había despuntado como tal, era un género muy que iba por altibajos. Había momentos de gran auge, donde las editoriales apostaban, y momentos, años donde había una sequía total, ¿no? Yo creo que eso ha terminado finalmente. Estamos en el futuro, estamos en un momento de proyección de creación nacional y donde el género se mantiene año tras año. De hecho, nosotros somos una editorial que empezamos en el año 95 y desde entonces estamos publicando autores nacionales exclusivamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque nos interesa apostar por la cantera nacional, nos interesa que surjan creadores y escritores, y yo les digo a los propios lectores que es una ventaja poder tener la propia obra de un autor delante, donde no hay un filtro como es una traducción o una versión, sino que estamos hablando de la propia creación de los creadores, ¿no? Y hablando de creadores, estoy rodeado por tres de las espadas más destacadas de la editorial. A mi izquierda y a mi derecha, dos nuevos autores que han empezado con nosotros, y Esteban Díaz, que está en el extremo derecho de la mesa, que ya lleva unos años con nosotros. Ha sido un orgullo publicar. A mi izquierda está Alberto Guaita y a mi derecha Félix Ballesteros, que son nuevas incorporaciones al equipo editorial. Y además este año hemos incorporado y hemos incrementado la producción de novela de ciencia ficción. ¿Por qué esta cuestión? Simplemente porque los lectores, yo me paso como director editorial y también como responsable de la venta y de la comercialización de nuestros libros, yo me paso el día de feria en feria, viendo y escuchando lo que les interesa a los lectores, y últimamente los lectores están muy entusiasmados por la ciencia ficción, ¿no? Entonces, de las novedades que hoy vamos a presentar aquí, 3 de ellas son de ciencia ficción. Quisiera empezar primero por una gran obra que se llama Islas del Infierno. Islas del Infierno la tenéis aquí delante, también la podéis ver. Islas del Infierno es el primero de una trilogía. Pero primero vamos a hablar del autor. El autor Ángel Torres Quesada es un autor ya clásico dentro de la ciencia ficción española, porque Alberto Santos, editor, tiene el empuje, tiene las ganas de hacer llegar hasta vosotros ciencia ficción, digamos, clásica ya, de los años 70, 80, autores que actualmente son autores que ya han fallecido, o autores que... Hay un bichillo por ahí que nos está haciendo coro en la presentación. Autores que ya son clásicos y que el lector joven de ahora, y no tan joven, que quiera recuperar estos autores, merece la pena volverlos a leer y a disfrutar, debido a que son autores que bueno, pues tuvieron mucho éxito en su época y que actualmente están un poco perdidos y algo olvidados. Y yo creo que debemos ir a nuestras raíces como dentro de nuestra literatura de género, para recuperar esa época donde empezaba la ciencia ficción a ser una época de cambio, una literatura
digamos, en ese momento revolucionaria, como eran el final de los 70 y los 80, ¿no? Y yo creo que ahora, en el 2021, de nuevo la ciencia ficción ha entrado con mucha fuerza, porque yo creo que los lectores están muy preocupados por lo que está pasando actualmente en el mundo, como para poderles interesar lo que es la ciencia ficción actualmente. Entonces, Islas en el infierno es el primero de una trilogía. Ángel Torres Quesada se dedicó durante muchos años a la aventura espacial, a la literatura de aventuras y de evasión, y la trilogía de las islas, comprendida por Islas del Infierno, que es la primera que hemos publicado, Islas del Paraíso y Islas de la Guerra, es un estilo de ciencia ficción de aventuras que vais a disfrutar mucho. Hay que comentar brevemente que Ángel Torres, por ejemplo, empezó ya en los años 60, pero fue en los 80 con esta trilogía cuando empezó a ser reconocido como creador de ciencia ficción, pero él ya tiene un bagaje previo en la colección en las décadas anteriores, estamos hablando de los años 70 sobre todo, en la colección Luchadores del Espacio, y luego también en la colección La Conquista del Espacio de Bruguera, en aquellas novelas de Aduro, pequeñitas, creó una saga que se llama El Orden Estelar, una saga de 48 novelas excelentes, ¿no? Entonces, cuando quisimos recuperar esta trilogía, la trilogía de las islas, primero le pedimos al autor la propia obra, si tenía archivos para poder hacer la edición, cotejamos también las ediciones que había previamente. Por primera vez esta trilogía se publicó en Ultramar en el año 89, luego años después la sacó Timon Mas. Nosotros hemos cogido el texto, el archivo de texto del propio autor, y la verdad que ha habido diferencias en cuanto a las traducciones, en cuanto a las ediciones que había previas, con la edición que hemos publicado nosotros actualmente. Hemos conservado completamente el archivo del autor. Entonces, esta es una edición definitiva de la trilogía de Ángel Torres Quesada. Y para dar paso a mis compañeros, solo quería comentar, he hablado con él hace un momento. Bueno, él es un hombre ya que tiene sus 80 años, es un hombre mayor, le hubiera encantado estar aquí con todos vosotros, pero ha sido imposible porque es un hombre que tiene sus problemas de salud. Entonces, bueno, él me ha dicho que está a disposición de todos vosotros y que agradece muchísimo que los lectores sigan acordándose de él. Entonces, dar un aplauso a Ángel Torres Quesada, aunque no lo esté aquí, y agradeceros vuestra presencia. Bueno, voy a presentar a los invitados que están hoy, que son realmente los verdaderos protagonistas. Vamos a empezar con Félix Ballesteros Rivas, que ha entrado con nosotros muy recientemente, que es un gran escritor, ha recuperado con el Hijo del Hombre, que lo tenéis aquí delante de vosotros, un poco el estilo más hard, digámoslo así, de la ciencia ficción tecnológica. Él propiamente es ingeniero de telecomunicaciones, está especializado en delitos tecnológicos, ha trabajado para el ejército y también ha trabajado para multinacionales estadounidenses. Y esta novela además le valió el premio Andrómeda de ficción especulativa hace unos años. Entonces os dejo con él para que os comente algo sobre el mismo y sobre su novela. Muchas gracias. Voy a empezar diciendo algo extraño. 2014 UN271. No nos suena de nada, ¿verdad? Pero es un asteroide que está entrando en este momento en el sistema solar, que tiene unos 300 kilómetros de diámetro y que no va a chocar contra la Tierra, se va a quedar en la órbita de Saturno. Pero es como 900 veces más peligroso, más potente que el asteroide que hace 65 millones de años acabó con los dinosaurios. Si un balazo de ese calibre impacta sobre la Tierra, la humanidad no tiene salvación.
de ninguna manera. Ya hace 65 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros acabó con todos los animales que eran mayores que una gallina, y este balazo pues acabaría con las bacterias y con todo. Probablemente la Tierra perdería gran parte de su atmósfera y después perdería por evaporación los océanos y quedaría pues como está Marte en estos días. Marte tiene una cicatriz así bastante espectacular, que es el Valle Marineris, que probablemente sea un golpe como este que digo. Esto empieza así, pero no es una novela de desastres. La humanidad, si quiere salvarse en esa situación, tiene que hacer algo parecido o igual a lo que propongo aquí. Naves que se lleven a lo que puedan de la humanidad, naves que puedan repararse una y otra vez y que funcionen a vela. A los no muy técnicos quizá les suene un poco raro navegar a vela por el espacio, pero es posible. La radiación solar tiene una pequeña presión, entonces velas de muchos kilómetros cuadrados podrían impulsar ilimitadamente naves de un cierto tamaño. Bueno, pues ese es el origen de esta aventura. La parte ficción, porque yo pienso que la ciencia ficción, la ficción es una novela realista, pero de una realidad diferente de la que conocemos. Entonces, si la diferencia es un componente científico, lo que sea es ciencia ficción. Si la diferencia es magia o lo que sea, es fantasía. Aquí estamos hablando de ciencia ficción y fantasía, esta es ciencia ficción. La ficción es que se supone que encontramos una manera de hibernar ilimitadamente. Entonces, esas naves pueden moverse durante milenios, que es lo que hace falta para encontrar una nueva Tierra. Se pueden mover durante milenios, reparándose cada vez que hay que repararse en el espacio, y con tripulantes que viajan en hibernación y que se despiertan de cuando en cuando, navegan una temporada y vuelven a dormir. Ese es el origen, pero no es de lo que trata el libro. Trata de lo que sucede luego en esas naves, cómo evoluciona la cuestión. De hecho, imitándome, con permiso, a Cervantes, pues entre medias tiene una novela policíaca. Hay una trama policíaca de un delito tecnológico, que es algo que me gusta mucho, de un intento de genocidio por medios informáticos. Y bueno, eso es una parte, ¿no? Y luego hay investigación, hay de ideas, hay de todo, pero lo fundamental es que cuando se llevan como 3/4 de la novela, se descubre, el lector, y no me pidáis que os diga lo que descubre, pero el lector descubre que todo lo que ha leído hasta entonces estaba equivocado. No trata de todo eso la novela, trata de otra cosa, que te ha ido metiendo las piezas del juego en la cabeza y de repente se pone en el juego. Alguien me ha dicho que cuando descubre de qué trata la novela se le ponen los pelos de punta, pero no me digáis que o sea, perderíais emociones muy válidas. Si prometéis no leer el libro, os lo digo luego personalmente, pero solo en ese caso. Y esa es la historia. Luego aquello termina bien, termina con la humanidad restablecida en alguna parte, bien lejos, y luego tiene un epílogo de unas pocas páginas que todo el que lo lee me dice, oye, cuando vas a ese epílogo te cuenta toda una historia parecida a la de la novela, que te la tienes que imaginar, y dices, oye, ¿cuándo vas a escribir esa otra historia que justifica este epílogo? Prometo no escribirla nunca, porque para mí las novelas, una gracia de las novelas es que te hagan pensar, que te hagan reescribir, que te hagan evolucionar en tu cabeza los personajes. Es cuando tus neuronas, los personajes, residen como un injerto en tus neuronas y te conviertes también en creador. Yo eso lo agradezco mucho. Hay un autor que especialmente me gusta en ese aspecto, que es Larry Niven, que no sé si está invitado por aquí. Trato de hacer algo así. Esa es la novela. He escrito muchos otros libros y esta es de las primeras y de las que estoy más orgulloso de lo que he escrito. Bueno, estamos hablando del Hijo del Hombre, Premio Andrómeda Ficción Especulativa, un honor publicarle. Y como buena ciencia ficción, la ciencia ficción se creó para ser una ficción de ideas, ficción especulativa, os encantará. Ahí tenemos nuestro stand, ahí abajo, para que los autores luego después de la mesa van a firmar ejemplares. Bueno, vamos a pasar a otro invitado. A mi izquierda está Alberto Guaita Tello. A ver. Sí, perdón. Os comentaba que
los autores después de la presentación van a estar en la editorial, van a poder firmar los libros que os apetezcan. Y vamos a pasar a mi izquierda, está Alberto Guaita Tello, que es un gran escritor, un hombre con el corazón enorme, como veréis en el propio libro. Los ojos del mar bebe de las fuentes legendarias de un África poblada de leyendas. Él mismo se crió cuando era un niño en las selvas africanas, entonces transmite esa sensación milenaria, oscura y a la vez mágica y muy humana, ¿no? en esas selvas del Camerún profundo, ¿no? Pero luego también hay sorpresas que él mismo querrá desvelaros. En esta primera novela, que se llama Los ojos del mar, y que forma parte de una serie, una trilogía que se llama Los hijos de Teluria. Alberto, adelante. Hay una cosa que no ha dicho Alberto, es que soy tremendamente movido y me cuesta mucho estar sentado hablando, entonces se está moviendo un poco. Pues me gustaría preguntaros antes de contaros un poquito más de lo que va la novela. Estoy haciendo una especie de estudio, ¿vale? Soñar que voláis, de los presentes, ¿cuánto habéis soñado que voláis? Yo creo que todo el mundo que ve fantasía y ciencia ficción ha soñado que vuela. Eso estoy segura al 100%. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Cuántos habéis soñado que podéis respirar debajo del agua y volar por debajo del agua? La estadística baja, es muy curioso. Así hay mucha gente que lo sueña. Esa idea, esa obsesión que he tenido con estar debajo del agua y con poder respirar ahí, fue una de las génesis de esta novela. La otra fue, como muy bien ha dicho Alberto, yo tuve la grandísima suerte de poder vivir durante 8 años desde muy pequeñito en África. O sea, llegué con 7 y me volví con 15, con lo cual mi trasfondo cultural es muy camerunés, que es justo donde vivíamos. Lo que ocurre ahí es que desde siempre hablar de magia y de criaturas mágicas es tan común como para nosotros hablar del tiempo. ¿Vale? Oye, ¿qué tal? Ayer hizo un día terrible. Pues llovió muchísimo. Sí, y además a mi cuñada le echaron un encantamiento y se le han muerto todas las plantas del huerto. Entonces, esas son conversaciones tremendamente comunes ahí. En uno de los viajes que hicimos ahí, nos encontramos, o me encontré en un poblado pequeñito con 2 mellizos. Yo tenía unos 10 años, ellos tendrían un par de años más que yo. Y me llamó profundísimamente la atención que tenían los ojos verdes. Estamos hablando del centro de África, no es común encontrarte gente con los ojos de un verde además tremendamente luminoso. El hecho de preguntarme de dónde habían provenido esos ojos fue una de las razones a la que le estuve dando vueltas durante 20 años antes de ponerme a escribir esta historia, que además iba a ser para un relato corto, para un concurso, iban a ser 15 páginas. Lo que pasa es que me vino un poquito arriba y de momento tenemos este libro que Alberto ha tenido el detalle de querer publicar, que no es fácil que apuesten por autores noveles, por suerte todavía hay gente como Alberto. Y vamos a estar ahí en la caseta. Si tenéis preguntas, os queréis acercar simplemente para que charlemos un ratito, será un placer. Y ahora le toca al monstruo de Esteban. Bueno, tenemos ahora un autor de la casa que lleva con nosotros unos cuantos años, gran escritor, y se ha tomado la libertad de coger a los dioses y convertirles en humanos. Perdón, que se me olvida el micrófono. Esteban Díaz es un gran creador, lleva años con nosotros, se ha tomado la libertad de convertir a los dioses en humanos, ha utilizado, como hizo Tolkien y muchos grandes creadores modernos, ha utilizado un recurso como es la mitología que todos conocemos como base para crear una saga épica impresionante.
Estamos presentando la segunda parte del Cantar de los Hijos de Olimpia, que es el viaje de Largos. Esteban, ¿qué nos cuentas del viaje de Largos? Pues como bien dices, es la segunda parte. La primera parte que alguno de vosotros habéis leído ya es La cabeza de la Gorgona. Es una novela de fantasía épica basada en la mitología clásica. La primera parte es una novela que presenta el mundo, por lo tanto es una novela un poquito más lenta. En esta segunda parte lo que nos encontramos ya es en un mundo en completo desarrollo, en medio de una conquista, las tierras arrasadas y hay apenas tiempo para respirar. Simplemente ir hacia adelante y luchar. Hay mucha aventura, monstruos, todo lo que encontrasteis en La cabeza de la Gorgona, pero que multiplicado todavía por más. Os gustará, si os gusta Tolkien, Martin, la mitología. Tiene un poquito de todo, amor, terror. Creo que es una novela más rápida que la anterior, pues algunos veíais que la anterior os quedaba un poquito lenta, esta es todavía más rápida, más directa. Bueno, Esteban, lenta, no, ninguna ha sido lenta. No, pero ya, bueno. todavía más directa. Esto es como la segunda parte de Indiana Jones, a lo mejor, Sí, digámoslo así. No para, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de, por ejemplo, personajes tan emblemáticos de la mitología como es Medea y es Circe. Son las dos caras de la misma moneda. Circe se ha aliado con los titanes, ha hechizado a Zeus, empieza a intentar destrozar Olimpia, eso es en la primera parte, empieza en la primera parte y continúa en la segunda, a destrozar Olimpia de forma secreta. Entonces Jasón y los argonautas tienen el empeño de ir a buscar el velloncino de oro y recuperar a Medea para las filas de los olímpicos. Medea es también una de las últimas hechiceras que existe en este mundo, después de haber sido malograda la expedición, que eso pasaba en la cabeza de la Gorgona, cuando es malograda la expedición, cuando van a buscar a Hades, al inframundo. Entonces ahí se juega una de las bazas de la guerra entre titanes y olímpicos es la dicotomía Medea-Circe en esa guerra eterna y además definitiva, como lo quiere plantear Cronos. ¿Cómo lo ves? Yo diría que es una novela que efectivamente esta novela no da descanso en absoluto. Vais a disfrutar muchísimo. Olvidaros de los dioses que manipulan a los humanos. Ellos son humanos, son caballeros, son reyes, se mueve la codicia, pero también tiene ese regusto mágico de las leyendas que vais a disfrutar, y de los monstruos que también están, ¿no? Es una épica total y absoluta, y además es una épica de la que carece mucho la fantasía actual, que bebe siempre, debido a la mayoría de los autores destacados, o por lo menos reconocidos, digámoslo así, que son anglosajones, beben siempre de las fuentes de las mitologías germanas o nórdicas. Estamos hablando de una mitología que es la griega y la latina, que es más cercana a nosotros y que yo diría que debemos reivindicar al ser latinos también, ¿no? Bueno, quisiera terminar porque hay que dar paso a otra presentación en un evento tan multitudinario. Daros las gracias, dar las gracias a Félix, a Ángel, aunque no esté aquí, a Alberto y a Esteban, creadores, escritores maravillosos. Y os digo una cosa, juntos conseguiremos que lo que nos gusta sea para siempre, dure para siempre. Cuanta más autores haya, más editoriales españolas haya, habrá mucho más género y disfrutaremos mucho más. Y será mucho más fácil, porque lo que yo siempre digo, siempre hablamos de la crisis, publicar autores nacionales es mucho más barato, digo, porque no hay que traducir, no hay que pagar anticipos muy altos, puedes controlar las cosas, puedes trabajar directamente con el autor, no hay filtros de agentes literarios, en fin, no hay tantas trabas cuando publicas un autor de fuera y no te tienes que arruinar para publicar a Martin, aunque luego te hagas rico, como mi colega Alejo y tal. Bueno, el caso es que me refiero que los autores españoles merecen la pena, y gracias a ellos continuaremos disfrutando con lo que somos y lo que tenemos. Daros las gracias a todos y estamos en la caseta con los autores firmando. Muchas gracias.